Antes hay que hablar de la nueva factura que el presidente fugado de la justicia, el presidente catalán, expresidente fugado de la justicia, la nueva factura que le ha pasado al gobierno a cambio de ¿qué? A cambio de empezar a negociar, solo de sentarse a negociar los presupuestos generales del Estado o el primer paso de los presupuestos generales del Estado. Ya saben que ayer el partido de Puigdemont decía aquello de que parece que el gobierno empieza a entender y hoy ya le han pasado esa factura que pasa, por ejemplo, por 1.800 millones de euros más, que pasa por reprobar a un juez que no les gusta o que, como les decíamos en 13 Noticias, también esa factura pasa por documentos secretos de la inteligencia española. Vamos a hablar en los próximos minutos de esa nueva factura con Tomás Gómez, secretario general que lo fue del PSOE de Madrid. Señor Gómez, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dice la vicepresidenta Montero que a esto que relataba no se le puede llamar ceder a un chantaje. ¿Usted cómo lo llamaría? Bueno, esto yo lo llamo que quien gobierna en España se llama Puigdemont, está de momento huido de la justicia y tiene que dirigirlo desde Suiza y dar instrucciones desde Suiza, ¿no? Que es donde se ha reunido el número 3. Si no fuese tan grave para el país, esto es digno de una película cómica. Es un sainete inexplicable. Pero es que el problema es que tiene consecuencias muy graves para nuestro país. Consecuencias políticas, consecuencias económicas y tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida y de la convivencia de los españoles. ¿Cuáles son esas consecuencias de las que alerta? Bueno, de momento el cupo catalán, que es una de las exigencias que seguramente ha puesto encima de la mesa Puigdemont, significa que los españoles vamos a perder parte del estado de bienestar, una buena parte. El cupo catalán significa que de la caja común del dinero, el 30% ya no va a formar parte de esa caja común para toda España, pero sí los gastos. Es decir, el resto seguiremos sufragando, por ejemplo, las pensiones de Cataluña. Hay que decir que Cataluña tiene un déficit de pensiones de 4.600 millones de euros. Ya tiene el País Vasco hoy por hoy 4.200 millones de euros de déficit. Es decir, el resto de los españoles estamos financiando por año 2.000 euros a cada ciudadano vasco en el sistema de pensiones. Bueno, pues esto ahora va a ser con Cataluña. Se empezará a notar los efectos. No inmediatamente, los fondos europeos taparán el agujero un par de años, pero en el medio plazo vamos a perder calidad en la sanidad, en la educación, se pondrá en riesgo realmente la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, pues esto es la ruptura del principio de igualdad y de solidaridad entre todos. De igualdad entendida como artículo 9.2 de la Constitución, la igualdad material. Pero también se ha perdido la igualdad formal, artículo 14. Es decir, ya no somos todos iguales ante la ley. Si usted tiene 7 diputados que le hacen falta a Pedro Sánchez, tranquilo, que se puede modificar el Código Penal según su dictado, y tranquilo que si usted es un delincuente, yo le hago una ley de amnistía para pedirle perdón en nombre del Estado a aquel que ha delinquido. Bueno, yo creo que esto es gravísimo, yo creo que es la desestructuración, la falta de respeto al poder legislativo, la falta de respeto al cuarto poder, que son los medios de comunicación, el intento de control, y desde luego la demonización que se hace del Poder Judicial, que solo tiene como objetivo ese control. Me parece que son hechos tan graves, como que esto ya, miren, no tiene que ver ni con el Partido Socialista, esto tiene que ver, es un problema de país. Vamos a hablar, apelando además a su condición de economista, señor Gómez, vamos a hablar de el dinero que pueden perder el resto de las comunidades autónomas con ese privilegio que Sánchez ha concedido a Esquerra Republicana. Sé que es muy difícil todavía de definir porque aunque el acuerdo está ya firmado con Esquerra Republicana, no se conocen sus detalles, pero ¿cuánto dinero podrían aproximadamente perder el resto de comunidades por ese privilegio a Esquerra? Bueno, pues el conjunto de España va a perder el 30% de los recursos, que es lo que se va a quedar Cataluña, porque los gastos se van a seguir pagando, los mismos gastos en Cataluña que se están pagando hasta el momento, con lo cual va a haber un 30% menos para repartir. Estamos haciendo alguna serie de cálculos en los que se pueden perder 2.000 millones de euros en algún territorio como Extremadura. Van a ser los territorios que más necesitan la solidaridad
de todos los españoles los que más van a notar el perjuicio. Va a hacer daño en Extremadura, hará daño en las dos Castillas, hará daño en Andalucía, hará daño en Galicia, hará daño en muchos puntos de España. Es decir, la ruptura del principio de igualdad va a tener consecuencias en la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es un cambio estructural. Esto ha llegado para quedarse. Esto no es una cosa que hace Pedro Sánchez para una legislatura, y un cambio estructural significa un modelo territorial diferente, un modelo de financiación diferente, y es una apuesta por un modelo confederal. Oiga, esto no se puede hacer por la puerta de atrás. Es legítimo que Pedro Sánchez quiera cambiar la estructura territorial del Estado. Cada uno puede pensar en un país libre como quiera, pero su obligación como político en una democracia es: mire, ciudadanos, voy a hacer un cambio trascendental, un cambio estructural, es decir, permanente en el país. Tienen ustedes que dar el visto bueno, porque esto es un cambio constitucional, es una reforma constitucional hecha por la puerta de atrás, ¿no? Bueno, pues no. Se miente, se oculta el documento. Aquí no va a pasar nada. Hombre, ¿cómo no va a pasar nada si hay un tercio menos de recursos para atender los servicios que ya necesitan de por sí un refuerzo económico? Oiga, ¿cómo que no pasa nada que usted rompa una estructura federal, que es la que tiene hoy España? Si España no tiene que hacerse un Estado federal, si ya lo es, si las comunidades autónomas tienen más competencias que muchos estados federales. Esto es un salto a un Estado confederal, a un Estado en el que ya no somos un Estado-nación, ya no tenemos los españoles los mismos derechos, no tenemos las mismas principios de igualdad. Oiga, esto es un cambio de la Constitución del 78. Su obligación es hacer una consulta a los ciudadanos. Me da igual que usted haga un referéndum o me da igual que usted convoque elecciones. Pero aquí tiene que haber contarse con la opinión de los administrados, que somos todos los españoles. Claro, hasta ahora nos estamos centrando en ese privilegio fiscal que le ha concedido a Esquerra Republicana, pero también decíamos en las últimas horas, de hecho, hoy mismo el partido de Puigdemont le ha vuelto a pedir más a Pedro Sánchez. Ayer el gobierno tuvo que retirar su propuesta de techo de gasto ante la certeza de que se lo iban a rechazar. En ese momento el partido de Puigdemont dice, bueno, parece que el gobierno va entendiendo, y hoy ya han pasado esa factura que incluye, decíamos, 1.800 millones de euros más. O, por ejemplo, cambios en la estructura del CNI, de los servicios de inteligencia. Claro, y esa es otra. ¿Qué tiene que ver el CNI, la inteligencia, con una negociación del primer paso para los presupuestos generales del Estado? Mire, los independentistas quieren la separación de España, pero es que además odian al resto de España. Ellos son minoría, ¿eh? Cada vez tienen menos apoyos electorales, son electoralmente más débiles que hayan sido en mucho tiempo, pero ellos odian al Estado español. Y todo lo que sea dañar al Estado, esquilmarle, saquearle, lo van a hacer. Y por otro lado están haciendo una estrategia que no puede pasar desapercibida a todos los españoles y tampoco a ustedes, a los medios de comunicación. Ellos quieren separarse de España, pero ¿qué están haciendo mientras? Echar a España de Cataluña, que también es una forma de seguir caminando pasos hacia la independencia total, que es la que quieren. Están echando las instituciones del Estado de Cataluña. De ahí que gran parte de las exigencias que van poniendo, bueno, pues pasan precisamente por los servicios de inmigración, los quieren llevar ellos y echar a la administración española. Los temas de inteligencia seguramente estén planteando sacar los temas, o que no, que el CNI no tenga competencias del es decir, están planteando expulsar al Estado español de Cataluña. Y esto, mire, esto es otra vez la puerta de atrás. Otra vez engañar a la gente. Otra vez, y mire, es que Pedro Sánchez no vale tanto, ¿no? De verdad. Debería pensar que es más importante su país, si realmente cree en España, que su sillón, y tener algo que se ha perdido, que es moral pública. Claro, hoy el gobierno ha adelantado que va incluso a estudiar y que está dispuesto a respaldar algunas de esas exigencias, a responder algunas de esas exigencias de Junts a cambio de sus votos, y en cambio permanece completamente roto cualquier intento, por ejemplo, de negociar con el Partido Popular. ¿Por qué a todos nos parece
cuando a lo mejor no debería ser así, ciencia ficción, un posible entendimiento nada menos que para las cuentas del Estado del Partido Socialista con el Partido Popular. Hoy el Gobierno ha añadido un nuevo insulto al Partido Popular en su retahíla de insultos de los últimos días. Ha dicho que es una formación que tiene un comportamiento mezquino. ¿Por qué parece ciencia ficción y desde luego el Gobierno no da un solo paso por tratar de alcanzar ese tipo de acuerdos? Mire, en primer lugar, ya ha empezado a ceder con los independentistas. Es decir, lo que dice la ley es que el techo de gasto tiene que aprobarse en el mes de septiembre. Ya no se va a aprobar en el mes de septiembre porque ha sido la primera exigencia que ha puesto Puigdemont encima de la mesa. Ahora sacas el punto del orden del día, no se discute, ya decidiré yo si llego a un acuerdo o no contigo para que lo lleves. Pedro Sánchez ha buscado la polarización de España. Ha buscado que estemos enfrentados la mitad de España con la otra mitad, porque él se nutre se nutre de la confrontación, se nutre de la política de bloques. Yo creo que lo razonable en un país que quiere ser un país homologable con las democracias con más tradición europeas, con los países más civilizados, es que haya dos fuerzas. Yo soy muy bipartidista, es decir, lo digo claramente, siempre he defendido el bipartidismo como la forma razonable de un Estado democrático moderno. Mira, pues que haya dos partidos que tengan diferencias y que tengan, evidentemente, posiciones distintas en materia tributaria, en materia de fiscalidad, en lo que usted quiera, pero que haya un entendimiento de lo que son los grandes temas de Estado y que tienen que llegar a acuerdos cuando ninguno tiene mayoría absoluta, porque si no, quien son fuertes son los extremos. Quien gobierna son los extremos, tanto los extremos ideológicos como, por supuesto, este extremismo nacionalista, periférico, independentista, que está atizando fuerte, insisto, con el 1% de los votos, con el 1% sobre el total de España que tienen de los votos, ¿no? Es decir, claro, hoy Pedro Sánchez ha creado un clima de opinión que yo soy profundamente socialista, y soy militante del PSOE hace casi 40 años. Bueno, pues como un militante del PSOE diga lo que estoy diciendo yo públicamente aquí, bueno, pues es tachado de derechista, de fascista, de antisocialista. Ha creado una política no solamente de confrontación de bloques, sino además de eliminación de cualquier voz crítica y de persecución de aquel que no piensa como él. Oiga, esto me parece a mí que tiene tintes de otra cosa autoritaria que nada tiene que ver con los principios democráticos que deben gobernar también, por cierto, a lo interno de los partidos, ¿no? Porque a mí es que en este momento me importa poco lo que pasa en el PSOE porque me importa mucho lo que pasa en España. Pero claro, ni más que ver lo que hizo Pedro Sánchez dentro del PSOE para ver qué es lo mismo que está haciendo en España. Y es el poder absoluto, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso, para él, para el líder del PSOE y para el presidente del gobierno en el caso del país. Decir, como dijo hace un par de semanas, que gobernará a pesar de lo que diga el Parlamento, oiga, no, usted, es que el presidente del gobierno es el Parlamento, su poder emana del legislativo, que es donde reside la soberanía nacional, y es elegido y es controlado y debe ser fiscalizado, y también, en su caso, tiene que someterse a los controles y a las mociones de censura, como él hizo para llegar al gobierno. Bueno, pues ya no, el Parlamento le da igual lo que diga, él va a gobernar, le da igual lo que digan los jueces, si a algún juez se le ocurre investigar a su familia o algo que a él no le gusta, ese juez es que está al servicio de la derecha. Si un medio de comunicación hace una crítica, es que está al servicio de la derecha. Mire que los que hemos estado en política y pertenecemos a otra cultura, sabemos que hay cosas que se publican que nos gustan o que no nos gustan. Decisiones judiciales que vienen mejor o que vienen peor, que el Parlamento te puede... Pero eso es democracia. Y la democracia está por encima de los intereses personales ni partidistas. Es por lo que en este país todos nos pusimos de acuerdo en el año 78 con la Constitución y conseguimos hacer una transición desde una dictadura que había roto a España en dos mitades. Conseguimos soldar y hacer un país fraternal, solidario y un país que tenía ambición de llegar a ser una democracia homologable a las europeas. Bueno, de lo que hizo Sánchez dentro del PSOE en su lucha por el poder, a usted no se lo tienen que explicar porque lo vivió personalmente. En todo caso, señor Gómez, una cuestión más. En estas condiciones que está describiendo, ¿usted cree que es posible acabar la legislatura, que la legislatura todavía sea larga de 3 años, como está prometiendo Sánchez? Bueno, es que con un análisis mínimamente razonable político, es que no deberíamos estar en este momento todavía con la misma legislatura.
Si es que ya va para 2 años sin presupuesto aprobado, con un socio de gobierno en descomposición, la mitad del gobierno opina una cosa sobre México, sobre todos los temas que ha habido importantes desde que se desde que se inicia la legislatura, con 39 decisiones parlamentarias que han sido rechazadas, que ha perdido el gobierno, con unos problemas judiciales que afectan a los códigos éticos de un gobernante, sometido, arrodillado ante los independentistas, arrodillado él y arrodillando al Estado, arrodillando a las instituciones de este país. Oiga, es que esto es insostenible. Es que hacen falta unas elecciones. Yo creo que va a convocar elecciones, ¿eh? Yo creo que el Congreso que tiene el Partido Socialista en el mes de noviembre es la plataforma de lanzamiento que va a usar Pedro Sánchez, porque yo creo que en su cabeza tiene un anticipo electoral. Él sabe perfectamente que cuanto más tiempo pase en la legislatura, más desgaste va a tener, que los independentistas le van a exigir que el acuerdo que ha hecho que lo haga realidad. Él será el remolón, pero le irán apretando las tuercas y no le quedará otro remedio que dar pasos en ese sentido. Y eso le va a desgastar en el resto de España. Las investigaciones judiciales, pues mire, al final haya culpabilidad o no, que eso lo tiene que decir un juzgado, ninguno de nosotros, pero con un proceso de investigación pues le erosiona políticamente, con los vaivenes, con las tiranteces, con las fricciones de esa amalgama de socios que tiene. Él sabe que el mejor momento para convocar es cuanto antes, porque es cuanto menos desgaste va a tener. Yo creo que está pensando en algo así. Él gusta más a los electores de Podemos que a los electores del PSOE. Eso es lo que dicen las encuestas. Y lo que atizará otra vez, intentará avivar, es el miedo a la extrema derecha y volver a intentar que aquellos de izquierda que no les gusta lo que hace Pedro Sánchez vayan a votar con la nariz tapada antes de que llegue Vox al gobierno, la extrema derecha o ahora Alvise, que parece que le interesa mucho al gobierno Alvise, le interesa dar cancha política a todo aquel que le puede quitar votos al Partido Popular. Y yo creo que esto, vamos, si yo fuese un votante de la derecha, tendría claro que dividir el voto a la derecha es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Pero bueno, es un asunto del que el que vote a la derecha. Yo lo que digo es que una persona socialista, alguien que cree firmemente en la socialdemocracia y en los valores de libertad, de justicia y de igualdad del Partido Socialista, no puede aceptar ni un minuto más que este señor sea presidente del gobierno. Pues me anoto esa predicción de un posible adelanto electoral y si le parece la comentamos en su momento. Tomás Gómez, secretario general que lo fue del PSOE de Madrid. Gracias por su tiempo y por su análisis. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes por invitarme.